Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. Gracias por la canción, una canción que particularmente me gustó mucho cuando la escuché, ya hace rato, y habla un poquito de lo que vamos a hablar hoy, así que bueno, quería empezar con esta canción. Y les traje una pregunta que va a ser el título de este mensaje, y después les traje 3 preguntas más que quisiera que ustedes se los respondieran una vez que terminemos nuestro mensaje. Y bueno, la pregunta principal es, ¿estamos amargados o estamos felices? ¿Sí? Las otras 3 preguntas son, si vos estás feliz en el Señor, ¿sí? Si sabes que el Señor te ama, y qué necesitas para estar feliz. ¿Sí? Son 3 preguntas. La segunda, más allá de si sabes que el Señor te ama, te sentís amado, ¿sí? Vuelvo a repetirla. ¿Estás feliz en el Señor? ¿Te sentís amado por el Señor? Y la tercera, ¿qué necesitas para estar feliz? Son 3 preguntas que me gustaría que después, no sé si anotarlas, pero sí que las tengan presente. Y bueno, y arranco leyendo unos versículos que están en 2 Timoteo, ¿sí?
de capítulo 4, del 16 al 18. El libro de Timoteo lo escribió Pablo, ¿sí? Estaba en la cárcel y le estaba dando instrucciones a Timoteo para que siguiera con su iglesia. Y Pablo estaba preso, Pablo estaba en un momento donde no estaba bien, tal vez físicamente, tal vez en el contexto o a su alrededor, pero él nos enseña un montón de cómo estar gozosos, de cómo ser felices a pesar de la circunstancia, ¿sí? Dice 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos 2 versículos en realidad, 3 versículos, perdón. Voy a resaltar 4 ítems, 4 puntos para ser felices, para intentar en este mundo poder ser felices, ¿sí? Lo primero que Pablo dice acá es que ninguno estuvo a su lado, que todos los desampararon, pero él dice algo importante, no les sea tomado en cuenta, ¿sí? Él habla acá de un perdón, habla de algo que tenemos que aprender a hacer, a perdonar, algo que nos cuesta, que cuesta un montón, porque cuando nos hieren, cuando nos lastiman, cuando rompen esas tal vez esperanza que teníamos con tal vez una persona o con Dios, nos cuesta perdonar, nos cuesta entender que pasa por algo y que pasa por nuestro bien, ¿sí? El Señor nos pide que perdonemos, ¿sí? Porque Él nos perdonó llevando a Jesús a la cruz, ¿sí? Él nos perdonó de todos nuestros pecados, cambió nuestro futuro, el futuro que teníamos de condenación, y nos regaló la vida eterna, ¿sí? ¿Cómo nosotros no podemos perdonar por esto, ¿no? Por esta misma razón? ¿Cómo nosotros no podemos dejar de pensar, tal vez siendo egoístas, de decir, no, yo no pienso perdonar, cuando Dios nos regaló la vida eterna, ¿sí? Cuando nos regaló ese perdón inmerecido, solo porque Él nos amó de tal manera que hizo eso, ¿sí? Que hizo ese plan perfecto para que nosotros pudiéramos tener hoy en día vida eterna. Así que en primera instancia, en primer punto, es perdonar, ¿sí? Tenemos que cortar con los lazos de amargura. Cuando nosotros caemos siempre en ese lazo de amargura, no solamente es un lazo, sino que se va ramificando, ¿sí? Nosotros sabemos que el pecado, que el diablo usa todo este rencor, todo este tal vez odio, para seguir ramificando en nosotros algo que nosotros no tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que intentar cortar esos lazos para poder así obtener también paz, para obtener también el perdón de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que perdonar. Entonces, primera instancia, perdonar. En segunda instancia, el segundo ítem, tener en cuenta que Cristo está siempre con nosotros, ¿sí? En Romanos 8:31 dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros cantamos una canción muy linda que también dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y la repetimos y la repetimos. Y a mí esa canción me mueve mucho porque me siento protegida, me siento súper protegida sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Ya sea la circunstancia, ya sea cómo estemos nosotros, ¿sí? Con Él siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a alejar de Él, y nosotros podemos alejarlo a Él de nosotros, ¿sí? Así que si nosotros entendemos que Dios está con nosotros, que tenemos a alguien que constantemente pelea
por nosotros y con nosotros. Nuestras fuerzas se van a multiplicar, ¿sí? Y vamos a poder enfrentar todo lo que el mundo nos va pasando en el mundo, ¿sí? Día tras día. Muchas veces creemos o nos sentimos solos, ¿sí? Y es muy importante recordar que Dios está con nosotros siempre y nunca nos va a dejar, nunca va a dejar que nosotros nos apartemos de Él, porque Él nos ama, ¿sí? Nos ama y tenemos un propósito en Él. Así que el segundo ítem, el segundo punto, recordar que siempre Cristo está con nosotros. El tercero es algo que yo había hablado en algún otro mensaje, y que es aceptar la voluntad de Dios. La otra vuelta dije que aceptar la voluntad de Dios es aceptar los términos y condiciones que Dios pone para nosotros, ¿sí? En nuestras vidas. Lo tomo y me gustó tomarlo de esa manera, porque cuando yo recibo a Jesús, no solo recibo la salvación, sino recibo y entiendo que tengo un propósito en eso, en lo que Dios hizo en mi vida, por lo que Dios hizo en mi vida y por lo que Dios me creó, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que tenemos una voluntad que es divina, que tenemos que seguir, todo nuestro ser, toda la mirada, todo lo que nosotros somos, va a seguir y va a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Si nosotros a veces nos negamos, si nosotros tal vez hasta, no sé, no quiero hacer la voluntad de Dios porque, no sé, esto es malo, no, ahí es donde estamos errando. Pero bueno, para saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que acercarnos a Él y tener una buena comunión con Él. Cuando yo entiendo que tengo ese propósito en mi vida, Dios va a hacer cosas en mí que posiblemente sean buenas o malas según mi punto de vista, pero para Dios sabemos que todas las cosas que hace para nosotros y por nosotros es para nuestro bien, a pesar de que nosotros creamos que no, a pesar de que nosotros veamos algo, estén pasando cosas malas, a pesar de que nosotros no entendamos la voluntad, porque muchas veces no la vamos a entender, ¿sí? No vamos a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero estamos en el mundo y tenemos que entender que el mundo no es donde nosotros nos vamos a quedar, ¿sí? El mundo es nuestro lugar de transición, en donde nosotros estamos para cumplir lo que Dios quiere que hagamos, donde Dios nos puso con un propósito, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender el porqué de todo en este mundo en cuanto a por qué me pasan tal vez ciertas cosas. No sé, a ver, no voy a entender si a mí me pasó esto malo, por qué me pasó, sino que voy a entender que tiene un propósito el que me pasó, por qué me pasó eso, ¿sí? Voy a entender que Dios me está moldeando también, que Dios me está llevando a hacer lo que Él quiere que yo sea. Pero me tengo que dejar también moldear, ¿sí? Tengo que dejar que Él actúe en mí, que Él realmente ponga sus manos a la obra y complete su obra en nosotros, ¿sí? Es muy difícil dejarlo, es muy difícil dejar a veces poner en primer lugar a Él y a nuestro yo a lo último, pero es lo que tenemos que hacer. Si no, nunca vamos a ser felices en este mundo, nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a estar siempre tal vez renegando de lo que nos pasa, vamos a estar inconformes, vamos a estar siempre con mala actitud, cuando en realidad Dios quiere que seamos diferentes, ¿sí? Seamos esa luz en el mundo que realmente entiende que tiene un propósito acá. Y el propósito es el predicar su palabra, ¿sí? Y salvar vidas. Así que el tercero es aceptar la voluntad de Dios. Y por último, es el tener esperanza, ¿sí? Dios tiene lugares preparados para nosotros en el cielo. Dios nos prometió un lugar único y hermoso, un lugar donde va a haber paz, donde va a haber
comunión con todos, donde vamos a tener abundancia, donde vamos a estar gozosos. Pero para llegar a este lugar tenemos que tener esperanza y ser pacientes también, ¿sí? Este lugar también Dios lo diseñó para sus hijos. Y hoy cuando pensaba en esto también pensaba, yo soy hija de Dios, todos los que estamos acá somos hijos de Dios, pero, o sea que yo a ustedes los voy a ver. Pero ¿a quién más me gustaría ver allá arriba? ¿A quién más me gustaría ver en ese lugar tan lindo, con tan perfecto diseño? ¿A quién más me gustaría ver ahí? ¿Sí? Y eso es una pregunta que hoy particularmente me hago y que no es difícil de responder, porque yo sé a quién quiero ver allá arriba. Entonces, si yo sé a quién quiero ver allá arriba, es donde yo tengo que empezar a practicar o a poner en práctica todo esto que estoy hablando hoy. Es el predicar su palabra, ¿sí? Sabemos que predicando su palabra y siendo de ejemplos, ¿sí? Vamos a convencer a la gente a que tengan esa convicción real de que hay un Dios y que Él nos creó y que Él nos regaló una salvación que nosotros no la merecíamos, pero que la tenemos ahí, a un pasito de distancia. Está en nosotros, como sus hijos, como sus obreros, el hacer ese trabajo, ¿sí? Pablo dice acá, y el Señor me librará de toda obra mala, dice, pero en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado, que es lo que hablaba recién, que siempre está con nosotros. Y me dio fuerzas, el Señor nos da fuerzas, sí, para que por mí fuese cumplida la predicación, ¿sí? Y que todos los gentiles oyesen. Yo quiero ser esa persona que por mí oigan la palabra de Dios, ¿sí? Yo quiero ser esa persona que por mí varias almas se conviertan, ¿sí? Y sobre todo la gente que yo quiero, que yo realmente quisiera ver allá arriba, en ese lugar donde Dios prometió que va a ser todo perfecto. Yo no sé si ustedes se plantearon alguna vez esto, se plantearon, yo por ejemplo tengo familiares inconversos, y yo me pregunto esto, a veces es muy difícil cuando es un familiar directo, tal vez el predicarles, el hablarles, pero también uno les predica con el ejemplo, ¿sí? Con el diario, con el vivir diario, con cómo somos nosotros realmente. Porque nosotros no vivimos una mentira, al contrario, vivimos una verdad que está en la Biblia, porque es la palabra de Dios es verdad. Entonces, si yo vivo esta verdad, la tengo que comunicar, la tengo que transmitir a las personas que están alrededor mío, ¿sí? Eso es lo que Dios me mandó a hacer también. Así que nos animo a que podamos dejar de tener tal vez barreras y empezar un poco más a predicar. No hace falta ir tal vez al medio de la plaza a gritar a todo el mundo, pero sí con pequeños actos, sí tal vez de alguna manera atrayendo a la persona para que escuche la verdad de Dios, ¿sí? Así que bueno, le quería traer estos 4 puntos, los vuelvo a repetir. El primero es perdonar, el segundo es saber que Cristo está con nosotros, ¿sí? La tercera es aceptar la voluntad de Dios, y la cuarta es tener esperanza, ¿sí? Si nosotros tenemos estos 4 puntos en funcionamiento, si nosotros ponemos en práctica estos 4 puntos, vamos a ser felices, ¿sí? Y pensaba también que tenemos que tener esa mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Si nosotros no tenemos los ojos puestos en Él, es muy difícil seguir estos 4 puntos, ¿sí? Es muy difícil entenderlos, es muy difícil tal vez aceptarlos y hacerlos nuestros.
Y por último, volver a repetirles, en la canción decía que yo confío, ¿no? En Cristo. Confío porque a pesar de la incertidumbre, a pesar del mal rato que puedo estar pasando, a pesar de que puedo estar en tinieblas, ¿sí? El saber que tengo a Dios conmigo, el saber que tengo un propósito en este mundo, al saber que fui creada para cumplir la voluntad de Dios, me tiene que dar tranquilidad. Y a pesar de que esté pasando por esta transición, donde tal vez estoy mal o me cuesta, ahí es donde uno más se tiene que acercar a Dios, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que aprender más de Él y aprender más de Él. Una cosa es aprender, leer su palabra y aprender de su palabra, y otra cosa es aprender también de lo que hizo Dios y de lo que es Dios, ¿sí? Del Dios que realmente tenemos que conocer, ¿sí? Muchas veces conocemos un Dios que nos hablan los demás, pero qué mejor que experimentarlos, que experimentar a nuestro Dios. Y por último, algo chiquitito que me quedó, que me gustó mucho, dice que Dios, estos lugares oscuros que nosotros estamos teniendo, Él los va a convertir en antesalas del cielo. Pensemos que tenemos un futuro prometedor y Dios siempre cumple su promesa, ¿sí? No tenemos un Dios que nos miente, no tenemos un Dios que es infiel, sino todo lo contrario, que es fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles. Así que chicos, bueno, les quería traer algo cortito, algo que me gustó cuando lo empecé a leer y que espero que realmente les sea de bendición, porque estamos pasando por momentos complicados, momentos donde la incertidumbre muchas veces nos llega y nos hace tambalear. Y está bueno pensar en todo esto, así que para ser felices no necesitamos cosas económicas, no necesitamos cosas materiales, sino que con Dios es suficiente. Así que bueno, chicos, les quería dejar esto. Gracias.